Pues la charla es tratamiento intervencionista de lesiones focales según criterios del IRADS. No tengo ningún conflicto de interés que declarar, pero declaro que tengo especial apego al IRADS. Me encanta el IRADS y me ha ayudado mucho en la práctica clínica. Más que hablar de tratamientos intervencionistas, el objetivo de mi presentación es mostrar la experiencia del uso del IRADS en las decisiones antes y después de las terapias locorregionales en un centro de referencia nacional de hepatocarcinoma y de trasplante hepático. Mirar la importancia de los algoritmos de diagnóstico, de golpe va a haber bastante repetitivo de ayer, estadiaje y de respuesta al tratamiento del carcinoma hepatocelular. He dividido la charla en tres partes: generalidades, una parte pretratamiento y una parte post-terapia locorregional. Nuevamente, acordarse que es el tumor primario más frecuente, tercera causa de mortalidad relacionada con el cáncer, los factores de riesgo claramente conocidos, especialmente la presencia de la cirrosis, y acordarse que el manejo va a depender no solamente del tamaño, del número y de la extensión de las lesiones, sino de la condición clínica del paciente y de su estado funcional. Vamos a tener las diferentes opciones de tratamiento: resección, trasplante, terapia locorregional o terapia sistémica. Entonces tenemos un paciente con factores de riesgo. Necesitamos vigilarlo para ver en qué momento desarrolla hepatocarcinoma, diagnosticarlo, estadificarlo, tratarlo y seguirlo. Y aquí empezamos con el ultrasonido como método de tamizaje. Nos ayuda para el diagnóstico, los algoritmos de diagnóstico con TAC y resonancia, que es con los que contamos en Colombia, el ultrasonido con contraste y el seguimiento con el algoritmo de respuesta de tratamiento. Vamos a ver la parte de preterapia locorregional. Entonces tenemos una parte fundamental en esto y es el diagnóstico. Posteriormente la estadificación y después, de acuerdo a eso, saber qué tipo de terapia es locorregional. Qué pena, soy un poquito de centro derecha, entonces estoy como enfocado aquí. Pero bueno, ya tenemos las categorías de diagnóstico claramente conocidas, las revisaron ayer ampliamente y claramente. Y vamos a empezar con casos que nos llegan a la Junta Multidisciplinaria. Este es un caso de un paciente de 20 años con carcinoma hepatocelular diagnosticado por imágenes en seguimiento con sospecha de progresión de la enfermedad. Tenemos esta escanografía, no sé, fase simple, arterial y portal. Vemos un hígado dismórfico, una cantidad de imágenes nodulares con realce hipervascular no periférico, otro realce heterogéneo, que en la fase portal se hace algunas de mayor densidad, otras isodensas con algunas zonas centrales hipodensas. Le hacemos la resonancia magnética, donde vemos la heterogeneidad del parenquima hepático, las múltiples observaciones focales de diferente comportamiento de las fases simples, y con el medio de contraste hepatocelular específico, pues vemos que hay realce heterogéneo en las fases arteriales, arterial tardía, pero en la fase de transición y en la fase de hepatoespecífica vemos que el hígado se vuelve mucho más isointenso, excepto la lesión dominante, que al final es hipointensa. Y aquí miramos la escanografía, a ver si corre, y vemos que ese paciente no tiene porta y que la porta desemboca en la vena cava inferior. Aquí nuevamente se ve vena mesentérica, porta, llega a la vena cava inferior. Y si volvemos a mirar las imágenes del hepato específico, vemos un hígado que es isointenso con algunos nódulos hiperintensos en la fase tardía, nódulos hiperintensos, con una lesión no dominante hipointensa con un halo hiperintenso. Si uno lo mira en cualquier paciente, pensaría que eso es una hiperplasia nodular focal, pero como es un hígado dismórfico, es semejante a una hiperplasia nodular focal, y este es un artículo que le recomiendo porque explica claramente los patrones de realce de ese tipo de lesiones similares a la hiperplasia nodular focal.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuándo vamos a aplicar el LIRADS o no. Ya sabemos que pacientes con cirrosis, con infección crónica por el virus B o con diagnóstico de hepatocarcinoma. Los demás pacientes no podemos aplicarle eso y es el caso de una ausencia de la vena porta que se comporta como una obstrucción crónica en el cual no podemos aplicar eso. Ese paciente está sometido a un tratamiento innecesario con un mal diagnóstico. Posteriormente vamos al algoritmo de diagnóstico y empezamos mirando pacientes remitidos para terapia locorregional. Sin embargo, el reporte era categoría 5, pero cuando revisa uno las imágenes, ve que hay, de golpe la observación está acá, pero claramente vemos artificios respiratorios, no podemos establecer claramente el comportamiento de la observación, por lo cual es una categoría no caracterizable. Entonces, no categorizable, entonces ese paciente debe repetírsele el estudio. Otro paciente de la junta, donde vemos claramente que se observa un defecto intraluminal en la porta, que tiene comportamiento de alta señal en las secuencias de T2, tiene restricción en las secuencias de difusión y con el medio de contraste presenta realce, corresponde a un trombo tumoral o tumor en la vena, TIV, seguramente secundario a un hepatocarcinoma en el caudado. Paciente remitido para ablación por microondas, hepatitis C, miramos una observación focal en el caudado, sin embargo, cuando miramos la parte dinámica vemos realce nodular periférico discontinuo en la fase arterial, llenamiento centrípeto progresivo, realce completo en la fase tardía, pues es el comportamiento típico de un hemangioma, no tenemos que hacerle ningún tipo de manejo, es categoría 1. Ayer el doctor Aguirre nos mostró unos ejemplos de este tipo de patologías o de observaciones en donde vemos alteración de la observación focal periférica de forma triangular sin restricción en las secuencias de difusión, retracción capsular que presenta ligero realce en la fase portal, retracción capsular y en la fase hepatoespecífica es hipointensa, esto es probablemente una fibrosis confluente, lo cual es una categoría 2. Claramente es paciente con una observación focal que es 6 centímetros de diámetro, que es una masa, no hay duda alguna, heterogénea, con áreas de hemorragia en su interior. Vemos en las imágenes contrastadas, este es antes del contraste, el aumento de la intensidad de señal, importantísimo que en estas secuencias tengamos la sustracción para ver si tiene o no realce, y ya vemos que en la fase arterial tardía y en la fase tardía vemos un realce en diana, lo cual hace que sea una observación categoría M. Puede ser realce en diana categoría M. ¿Listo? Ya agotado esa parte del algoritmo, entonces empezamos con las observaciones focales para la tabla de clasificación de las observaciones. Entonces tenemos observación de 14 milímetros, es discretamente hiperintensa en las secuencias antes del contraste, tengo uno con sustracción, con supresión, perdón, es hipovascular en la fase arterial, tiene lavado, pero no tiene pseudocápsula. Nos vamos a la tabla y vemos hipovascular, listo, menos de 20 milímetros, ok, y solamente tiene una categoría, por lo cual es categoría 3. O esta observación, donde vemos pequeña observación focal periférica, hipovascular, con realce periférico, lavado con el medio de contraste, vamos y aplicamos la tabla y encontramos hipovascular, menos de 20 milímetros, tenemos 2 de los criterios mayores, por lo tanto es una categoría 4. O esta que es una observación focal clásica de hepatocarcinoma, vemos cómo tiene realce hipervascular no periférico, lavado, pseudocápsula, es, aplicando la tabla, una categoría, 5. Y entonces aquí llega el primer punto, lo más importante para nosotros en la Junta Multidisciplinar, es decir, ok,
llegamos y clasificamos las observaciones como el IRATS 1, 2, 3, 4, 5, M, T y B. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en general, pues a estas no les hacemos ningún tipo de terapia. Las observaciones 3, por lo general, hacemos seguimiento a los 3 meses con contraste hepatoespecífico y si la lesión es mayor de 2 centímetros e hipointensa en la fase hepatoespecífica, hacemos biopsia. Ese es nuestro protocolo. No es que sea perfecto o no, así es que lo hacemos y nos ayuda bastante. Las observaciones 4, mayores a 2 centímetros, tratamos de hacerles biopsia. Las observaciones LIRATS M, tratamos de hacerles biopsia. Y básicamente eso es de alguna manera por presión de los hepatólogos y para saber si esos pacientes los vamos a incluir, les vamos a dar los puntos en la lista de trasplante o no, y si vamos a hacer tratamientos ablativos principalmente con diagnóstico certero de los hepatocarcinomas. Posteriormente pasamos a la estadificación. Va a haber una charla específica de esto. Este es el nuevo esquema de Barcelona. Uno le gustaría, y me he preguntado por qué no les gusta a los de Barcelona incluir al IRATS acá. Parece que hay no muy buena relación, pero esperemos que algún día aparezca. Aquí el punto es que nosotros ya arrancamos con diagnóstico de hepatocarcinoma, es decir, LIRATS 5 o biopsia. Lo demás no podemos ponerlo acá, porque no tiene diagnóstico. Nuevamente, no solamente el tamaño, sino el número de lesiones, el estado funcional y la condición clínica del paciente en cuanto a su función hepática, nos va a determinar cuál es el tipo de manejo que vamos a hacer. Dentro de las cosas nuevas que tenemos con esta clasificación es que el estadio intermedio se abre en 3 partes. Aquí cuando se sale de los criterios de Milán y tiene criterios extendidos, cada grupo mirará cuál usa. Nosotros usamos el Up-to-7, podrán usar el de San Francisco, etcétera, etcétera, pero este paciente puede llegar a ser candidato a trasplante de acuerdo a lo que cada grupo considere. Aquí vamos a tener los pacientes para hepatocarcinoma multifocal, en que tengan nódulos bien definidos, flujo permeable en la porta y tienen arteria selectiva al tumor. O el patrón difuso, que simplemente va a ir a terapia sistémica. Vemos dónde tenemos las opciones de ablación, quimioembolización y los que van a terapia sistémica. Pero tal vez lo más importante de este nuevo algoritmo es esta parte de acá, que es lo que se asemeja a la práctica real. Porque si uno se aprendiera, mejor dicho, si nos aprendiéramos todo esto y ya supiéramos cómo manejar el hepatocarcinoma, sería muy fácil. Pero esto es lo más, digamos, esto es lo que más se aproxima a la realidad. No todos los pacientes son iguales, cada uno tiene una necesidad, cada uno varía, y aquí es donde nos permite movernos con esta nueva modificación. Y una de las cosas importantes es esta parte, que a veces hay tratamientos que están indicados en la parte superior que no pueden ser realizados o que fallan y podemos movernos a la siguiente terapia. Eso es muy importante porque nos permite, digamos, maniobrar de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Entonces, hepatocarcinomas en estadio muy temprano, simplemente categoría 5, cuando están pegados hacemos hidrodisección, ponemos, aquí es una aguja simplemente para poner dextrosa cuando hacemos con ablación por radiofrecuencia, cada vez hacemos menos de radiofrecuencia. Este es una hepatocarcinoma categoría 5, le hacemos ablación con microondas, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Y este es un estadio temprano en el que en teoría podríamos hacer una ablación de acuerdo al algoritmo. Sin embargo, por la localización de la lesión es preferible hacer una quimioembolización ultraselectiva. Nosotros hacemos con microesferas cargadas, pero se puede hacer quimioembolización convencional y vemos cómo queda completamente excluido en una lesión que debería ir en teoría a una ablación. Los pacientes que tienen un patrón de carcinoma multifocal, como este caso, o patrón infiltrativo, vemos cómo en las secuencias sin contraste hay un claro compromiso tumoral del lóbulo hepático izquierdo, realce heterogéneo con el medio de contraste,
lavado en la fase de transición o hipointensidad en la fase de transición e hipointenso en la fase hepatoespecífica, estos pacientes los dejamos como categoría M. Y esos pacientes normalmente van para biopsia guiada por ultrasonido y de acuerdo a la patología indicar el tipo de tratamiento que por lo general es terapia sistémica. Este es el ejemplo, biopsia y la patología donde se confirma el hepatocarcinoma. Después, la siguiente charla es de control posterapia locorregional, entonces no me voy a enfocar con detalle, pero simplemente pues hay un algoritmo. Lo mismo cuando no se puede evaluar por el tipo de estudio que se presenta, pero ya cuando tenemos estudios que son diagnósticos vamos a tener 3 categorías, no viable, equívoco y viable. Les vamos a mostrar algunos ejemplos. Hepatocarcinoma en el segmento 7, le hacemos la ablación. Este es nuestro protocolo para decir dónde estaba la observación, qué tipo de aguja usamos, cuál es el protocolo de ablación. Y posteriormente hacemos el control, nosotros le hacemos control en un mes, seguimiento en consulta externa y miramos las imágenes, vemos cómo en la parte inferior con contraste hay ausencia de contraste dentro de la lesión, un realce periférico esperado, lo cual lo dejamos como categoría LIRADS TR, tumor no viable. Esta es una paciente con hepatocarcinoma, se le hace terapia locorregional y posteriormente le hacemos el control donde vemos que hay un área en la periferia de la lesión que tiene un mayor realce, es irregular, ligeramente sobrelevado. No podemos excluir que no haya tumor residual, quedamos con la duda. Ese paciente lo dejamos como realce equívoco, que en la gran mayoría de los casos termina teniendo tumor residual. Y este caso, no sé qué pasó. No me pasa. Ya. Bueno, este caso entonces tenemos el tumor inicial, le hacemos el control, posteriormente vemos que tiene residuo tumoral, tumor viable, y en otro control le hacemos, no se me puede pasar ya voy a acabar, le hacemos el control y vemos que tiene una lesión metastásica. El LIRADS no tiene en cuenta eso. Entonces, y una vez se lo pregunté al doctor Sirlin y me dijo, ok, ponga que tiene tumor viable y describir la lesión como metastásica dentro del reporte, pero es una de las cosas que no tiene el LIRADS. El siguiente, esto no me pasa. Esto ya para terminar, este ha sido como el histórico de nuestra institución. Empezamos con quimioembolizaciones en el 98, posteriormente hemos ido avanzando, inicialmente presentábamos todos los pacientes en junta de trasplante. Siguiente. Y ya en el 2016 comenzamos a hacer una junta multidisciplinaria de lesiones focales hepáticas, que es lo que se conoce como el Tumor Board. Y pues no es que tenga los datos exactos, pero en aquel entonces muy poquitos usábamos el LIRADS. La gran mayoría no le gustaba o no quería adherirse. Y hoy en día, dentro del centro de la Junta Multidisciplinaria, la gran mayoría de personas usamos hepatólogos, oncólogos, cirujanos y por supuesto los radiólogos usamos el LIRADS. Y de hecho ayer cuando preguntaban qué tanta adherencia tenían los hepatólogos, pues hoy por hoy cuando uno no hace un reporte con LIRADS lo llaman y le dicen, por favor dígame qué LIRADS tiene para saber cómo voy a enfocar a este paciente porque es muy útil desde el punto de vista clínico. Como conclusión, hepatocarcinoma debe tener un manejo integral multidisciplinario. Nosotros radiólogos jugamos papel fundamental tanto en el diagnóstico como en el intervencionismo y nos toca formar parte de estos grupos, esas juntas multidisciplinarias, asistir a esas juntas, participar, porque muchos de esos diagnósticos van a depender de lo que nosotros digamos lo mismo que el tratamiento. Entonces, con esto termino.
Básicamente, lo que les quería decir es que la evaluación multidisciplinaria es el estándar de calidad en el hepatocarcinoma. El LIRADS juega un papel fundamental para establecer el diagnóstico, para definir qué vamos a hacer con las lesiones que están como en la mitad y para hacer el control a esos pacientes. Nosotros como radiólogos, un papel fundamental en el manejo integral de esta patología. Listo, muchas gracias.